Esperando que todos tengan un excelente día y un excelente fin de semana. El día de hoy, en esta rueda de prensa de la Secretaría de Educación, se encuentra con nosotros, y me permito agradecer el apoyo siempre del equipo que fortalece todas las decisiones y todas las instrucciones que van encaminadas a la transparencia, a la rendición de cuentas, a enderezar el camino que está un poco torcido en temas de procesos administrativos y procesos organizacionales dentro de la Secretaría. Se encuentra con nosotros la directora de preescolar, se encuentra con nosotros el director de primarias, director de secundarias, director de educación física, se encuentra también el responsable de toda la unidad de la UESICAM, que ustedes bien conocen e identifican. Se encuentra también con nosotros los responsables de toda la parte cultural, la parte de formación continua de la Secretaría, así también como planeación dentro de la misma Secretaría. ¿A quién va dirigida esta rueda de prensa? Esta rueda de prensa está dirigida a todos los ciudadanos, a todos los michoacanos, las michoacanas, a los padres de familia, a las madres de familia, a los maestros y maestras, a todos aquellos quienes forman parte directa o indirectamente del trabajo que se hace en la Secretaría de Educación y de aquellas actividades que otros que integran también la Secretaría de Educación tiene un impacto positivo o negativo. Es importante que la ciudadanía esté enterada del trabajo que se realiza en la Secretaría de Educación, que todo va enfocado justamente a transparentar cada uno de estos procesos que mencionaba al principio, pero sobre todo en generar justicia social en quienes hace mucho tiempo no se realizaban las cosas como tiene que ser, y estoy hablando de los niños y de las niñas, así como de dignificar el trabajo y lo que corresponde a los maestros y las maestras. ¿Para qué es esta rueda de prensa? Como ya lo comentaba, para informar, pero para refrendar nuestro compromiso con la transparencia, para refrendar el compromiso y la gran responsabilidad que tenemos de aclarar que estamos trabajando conforme a la norma, pero también es para decir de frente que no vamos a dar un paso atrás, no a un retroceso al trabajo que hemos estado realizando, que seguiremos en la misma postura de no caer en chantajes y aquellas amenazas que hacen las diferentes expresiones sindicales o cualquier grupo que ha tenido secuestrado el trabajo correcto de la Secretaría de Educación. Lo decimos fuerte y claro, no hay ni una marcha atrás, ni un paso atrás en el trabajo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque han sido horas de trabajo, ha sido un compromiso que se ha hecho con la Federación y que va encaminado a seguir teniendo de manera puntual las aportaciones que van encaminadas al pago de los sueldos y los salarios de los maestros. ¿Quiénes somos responsables del cambio que se genera en la Secretaría de Educación? Aquí tenemos a la estructura principal, pero todos somos responsables. ¿Qué quiere decir que todos somos responsables? Anteriormente, el director, jefes de sector, supervisores, directores de las escuelas y el mismo personal de la Secretaría no tenían ninguna responsabilidad. Nosotros hemos realizado el cambio en la normativa de tal manera que todos somos funcionarios y todos estamos obligados a cumplir y a no ser omisos a las actividades que no corresponden con el quehacer cotidiano correcto de la Secretaría de Educación, tal como lo marca justamente el artículo 3º, fracción 22ª de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es decir, supervisores, directores, jefes de sector, todos tenemos una responsabilidad en la Secretaría de Educación. Así es que la omisión, pues lógicamente es una cuestión que es sancionada. ¿Qué pasa cuando no todos hacemos lo que nos corresponde? ¿O qué pasa cuando a alguien nos interesa justamente un trabajo que va encaminado únicamente al beneficio personal? Pues lógicamente muchas de las cuestiones que podemos ver allá afuera, el impacto negativo de las acciones sindicales. Actualmente hemos podido ver que hay algunas peticiones de padres de familia quienes solicitan que los espacios en las escuelas y que sus hijos tengan las clases de manera puntual y correcta. ¿Qué sucede y por qué no hay maestros en las escuelas? ¿Cuál es el origen de que muchos maestros no están en las escuelas? Primero, hay asignaciones que se hacen dentro de la Secretaría de Educación en donde se le da una orden de adscripción a algún normalista egresado, a algún maestro,
y que pues no le conviene la zona o el municipio a donde se le asigna. Es decir, casi todo el mundo quiere las capitales o pues que una casa esté, la escuela esté enfrente de la casa, y eso es imposible. Aquí hacemos un llamado a todos a la sensibilidad el interés primordial de la educación, va encaminado a que los niños y las niñas tengan sus clases. Ponemos un ejemplo. Teníamos en alguna zona cerca de Ciudad Hidalgo la falta de 23 maestros, se hicieron las asignaciones correspondientes y solamente tuvimos la sensibilidad de una maestra que aceptó irse para allá. Los demás no se presentaron, no estuvieron ahí, lo que genera ese mismo hueco. ¿Por qué otra cosa nos hacen falta maestros en las escuelas? Porque hay las convocatorias irregulares de los cambios de centros de trabajo que realizan las expresiones sindicales, y lo pudimos ver hace algún tiempo. Salió por parte de UESICAM la convocatoria para que los maestros pudieran participar en estos cambios de centros de trabajo. Sin embargo, las expresiones sindicales hicieron lo propio, sacaron sus propias convocatorias, lo que implica que el maestro se cambia sin avisar a la institución, a la institucionalidad, es decir, a los funcionarios, de acuerdo a la normativa. Entonces, esos huecos se quedan sin que la propia autoridad esté enterada. ¿Qué es lo que sucede con estos maestros que generan esos cambios sin informar o fuera de la normativa? Que posteriormente tendrán un problema. ¿Cuándo? Cuando no se les pague. ¿Por qué? Porque no están en la plantilla laboral de la propia escuela. Y cuando hablamos de plantilla, a veces se genera como la duda, ¿qué será la plantilla laboral? La plantilla laboral es un documento de verdad que es mágico para nosotros y muy importante, que es escondido, ocultado por las expresiones sindicales, porque en la plantilla laboral es donde nosotros como autoridad podemos identificar cuántos maestros hay en cada una de las escuelas, cuántos estudiantes hay en cada una de las escuelas y lógicamente quiénes cobran ahí. Por lo tanto, es que a veces hay en una escuela que presenta una plantilla laboral de 20 maestros, pero cuando vamos a la escuela únicamente hay 5, o al revés, una plantilla laboral que presenta 10 maestros y bueno, es todo lo contrario. ¿Por qué? Y esa es la razón por la que los sindicatos esconden estas plantillas, porque es la que nos puede dar la información para poder regularizar todas las cuestiones que durante mucho tiempo se han hecho de manera errónea. Otra de los impactos negativos de las acciones sindicales es actualmente pues tenemos más de 1,500 menores sin clases presenciales a causa de las movilizaciones sindicales. Esto en varios lugares del estado, que son lo mínimo, pero que aunque sean 2 o 3 estudiantes los que no tienen clase, pues lógicamente es una afectación al sistema educativo. Ahí volvemos a hacer un llamado a los maestros que no se presentaron a clase el día lunes, que hagan lo propio el siguiente lunes. Aunque nosotros como dependencia, como secretaría, ya realizamos el levantamiento de las actas correspondientes y se realizarán los descuentos a quienes no se presentaron a clase. Levantaremos de nueva cuenta un censo el día lunes, como se hace cada semana. Bueno, levantamos los días viernes, pero bueno, lo informamos el día lunes, volveremos a levantar y quienes no se presenten, pues seguiremos ejecutando los descuentos correspondientes. De igual manera, hablamos de un gran impacto social que afecta a todas las actividades diarias, a la ciudadanía y lógicamente la polariza. Esto es, pues, las afectaciones económicas que genera cuando se cierran las vialidades, desde el recoger al niño de manera puntual, así como las actividades económicas que se deben generar en el estado y que esto es un bloqueo. Señalarles que no hay razón para que haya estas manifestaciones. Día a día se trabaja de manera constante para la asignación de las plazas, para asignación de contratos, para las reubicaciones de pagos, para la emisión de documentos, en fin, podríamos estar hablando de los 87 trámites administrativos de la Secretaría, más todos los que tienen que ver con el reordenamiento del recurso humano, y no hay razón para volverlo a hacer. Entonces, los muchachos, los recién egresados, son rehenes de todos aquellos que durante mucho tiempo se han alimentado del caos de la corrupción. Entonces, invitarlos, no necesitan intermediarios, tenemos las puertas abiertas para hacer las cosas, pero hacerlas bien. Quienes busquen hacer las cosas de manera irregular, las puertas están cerradas y ninguna atención tenemos la autorización de hacerlo.
De igual manera, estas tomas lo que generan pues son el atraso en las gestiones de la nómina, los pagos. Por ejemplo, actualmente la Secretaría de Educación está secuestrada por un grupo de personas que no tenemos la certeza si son normalistas, son recién egresados o cuál es el origen de ellos. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna comunicación con ellos y se ejercerán las acciones que tengan que ver con la liberación de las instalaciones sin violencia. Ni no estamos a favor de esto, siempre será el diálogo, pero el acercamiento debe ser conforme a la norma. Por tanto, desde el principio que se señaló, cualquier toma dentro de las instalaciones de la Secretaría de Educación no se pagaría la nómina. Sin embargo, es importante señalar que todos aquellos maestros que cuentan con tarjeta han cobrado de manera puntual. La afectación es para aquellos que cobran con cheque. Hacer una invitación de nueva cuenta a que trasladen sus pagos de cheque a tarjeta. Esto es un beneficio para ellos. Les da la puntualidad del pago, les da el evitarse tener que hacer otros procesos, otros procedimientos como ir al banco o algunas otras cuestiones. En este sentido, señalarles que cuando se ejecutan estas acciones del pago con tarjeta, se buscan todas las razones para trasladar los pagos de esta manera tradicional de cheque a tarjeta y el maestro puede proponer a qué banco se le hace su depósito de nómina, a qué banco se le puede depositar, de tal manera que ellos nos dan las opciones. Actualmente 76 maestros de cada 100 cobran ya con tarjeta y seguiremos implementando acciones para que los maestros tengan esa sensibilidad, pero además porque nos genera un ahorro en gastos de operación. El pagar con cheque no solamente es la impresión del cheque, sino también el traslado de las personas que les llamamos los habilitados a hacer el pago a las localidades y pues todo lo que genera estos traslados. También de igual manera debemos señalar que dentro de las acciones negativas que se realizan en las expresiones sindicales, pues es la elaboración de muchos documentos apócrifos, muchos documentos ilegales o comúnmente que les conocemos como los falsos. Y cuando se hacen los trámites que van conforme a la norma, pues hemos tenido muchas cuestiones violentas, algunas otras de discusión con los funcionarios, por ejemplo, lo que vivimos esta semana después de haber tenido los eventos públicos de cambios de centros de trabajo, donde hubo la participación de 1,117 aspirantes, es decir, 1,117 maestros buscaban su cambio de centro de trabajo, se realizaron 344 cambios, y entonces esas órdenes de adscripción fueron sustraídas de manera violenta hacia uno de nuestros funcionarios. En el afán de evitar que las cosas se hagan correctamente, que las cosas se hagan bien. Las acciones penales ya están corriendo, ya nosotros hacemos las denuncias que siempre tenemos que hacer, pero volvemos a hacer una invitación al respeto a todos los procesos y a todos los trámites que se realizan. De cualquier manera, pues podemos volver a buscar la alternativa de generar esos documentos y de nada sirve esta violencia porque tenemos claro que los temas se tienen que hacer de manera correcta. En otra cuestión es que cuando se asignan maestros a alguna escuela, pues hay expresiones sindicales que no les permiten la entrada de igual manera, con violencia. Seguimos siendo secuestrados en gran parte de las escuelas por las expresiones sindicales de diferente forma y no permitiremos que esto sea a costa del trabajo que tengamos nosotros que hacer. Aquí está justamente lo que decía, la negativa de los sindicatos a aceptar maestros no afines, no les permiten el ingreso a las entradas. Algunas de las demandas están fuera de todo orden normativo y ascienden a 257 millones de pesos al año. Ejemplo de ello, el tema de los eventuales. Tema de los eventuales que ha quedado claro desde el principio que no revisaremos ningún expediente porque eso genera una relación laboral que no existe y no tenemos certeza quiénes son, dónde están, qué trabajo realizan y cuál es el impacto de lo mismo que señalan. Aquí tenemos los eventuales 75 millones de pesos, programas alternativos 109 millones de pesos y homologados no transferidos por 73 millones de pesos. Esto hacíamos una comparación que equivale justamente a
a todo el presupuesto que tiene, por ejemplo, la Secretaría del Migrante, CEIMujer y algunos programas sociales que son fundamentales y que sí sabemos a dónde va el dinero y cómo se aplica. En este sentido, es importante señalarles que la presencia de cada uno de los niveles es para comentarles que se hace el trabajo de manera constante, de manera diaria, para que aquellos egresados en diferentes niveles sean asignados a las escuelas de acuerdo a la necesidad del servicio. ¿Qué quiere decir la necesidad del servicio? Pues donde hagan falta los maestros, ¿sí? No vamos a enviar más maestros nada más por un capricho o como se han hecho las expresiones sindicales, sino de acuerdo a la necesidad del servicio. Es decir, el número de estudiantes nos da el número de maestros que requerimos en cada institución educativa. Y esos cambios irregulares lo que ha provocado es que el número de maestros en las instituciones sea muchísimo mayor o que en algunos nos quedemos sin nada por estos cambios que no se avisan. Entonces, no tenemos aquí en el tema del preescolar, no tenemos las plantillas, lo que nos da la información. ¿Hemos avanzado? Sí hemos avanzado porque ha existido la sensibilidad de algunos de los directores, algunos de los directores se han puesto las pilas, asimismo los supervisores y muchos otros que son responsables de esta información y nos la han entregado. Y seguimos avanzando para asignar las plazas docentes de acuerdo a la norma, es decir, todos aquellos que hayan participado en las convocatorias correspondientes que se presentan año con año. En este sentido, las convocatorias que van relacionadas con temas de admisión para lograr una plaza son en el mes de marzo. Entonces, seguimos respondiendo, todavía seguimos asignando a algunas generaciones que no habían sido atendidas desde antes de que se llegara este gobierno que dirige el maestro Alfredo Ramírez Bedoya. Comentar que en este sentido, con respecto a preescolar, el día sábado 3 de septiembre será el evento público en donde se asignan justamente de acuerdo a la necesidad del servicio, se asignarán los espacios que corresponde a los maestros de acuerdo a la lista de prelación. ¿Qué quiere decir esto? A la lista de todos aquellos que participaron. Entonces, se va haciendo en orden a cómo corresponde y a cómo le corresponde a cada uno de los maestros. En primaria, tampoco hay razones para que se movilicen los maestros, puesto que se ha estado trabajando para las asignaciones de los maestros, solamente de nueva cuenta pedirle esa sensibilidad para que permitan el ingreso a los maestros independientemente de la expresión sindical que sea. Porque de tal manera que si el maestro decide no irse a cubrir esos espacios o no es recibido, pues tendrá que volver a participar en la siguiente convocatoria y ahí ellos mismos generan su daño. En este sentido, el evento público para la asignación de plazas de maestros será el 4 de septiembre y es un evento público. Todo mundo puede acceder a verificar cómo se está realizando el trabajo. No hay mano negra, no se esconden las plazas como algunas expresiones sindicales lo han señalado. Y si las esconden específicamente tiene que ver desde las propias escuelas. En secundarias las asignaciones se hacen por hora, de igual manera estamos en las condiciones óptimas para asignar las horas a los maestros que corresponden. Falta hacer algunos reordenamientos, pero los estamos haciendo de tal manera que no tengamos problema y que estemos en la posibilidad de lo más rápido posible asignar para que los jóvenes de secundaria no les haga falta a los maestros en las diferentes asignaturas. El evento público para la asignación es el día jueves 8, aquí el sábado 10 y el domingo. Esto es a referencia porque en secundarias tenemos secundarias generales, tenemos secundarias técnicas y también tenemos las telesecundarias. Entonces, es un día para cada uno de los espacios. Aquí, al existir, es importante señalar que al existir docentes respaldados por los sindicatos que han estado cubriendo horas sin cobrar, lo que les llaman pues las vacantes, se puede presentar a que se niegue el acceso a los centros de trabajo del maestro beneficiado que haya participado en la convocatoria. Es decir, las expresiones sindicales, algunas expresiones sindicales, cuando no son gente de su equipo, pues no les permiten el ingreso a las primarias y son ellos los que de manera arbitraria asignan esas horas. Por eso es que luego encontramos maestros de secundaria que señalan que no han cobrado 5 horas o que no han cobrado 10 horas porque
no las asignamos nosotros, se las asignan ellos en las propias instituciones y después ahí cuando se hacen los trámites pues no cuadra la información y la federación no nos permite hacer pagos que no estén conforme a la norma. En educación especial, igual manera, los grupos sindicales no han permitido concluir los procesos normativos ni de admisión, ni de promoción, ni de cambios. Y entonces es cuando vienen las demás manifestaciones que tienen que ver. Y de igual manera, a los que llegan a los centros asignados, pues no son aceptados. De igual forma, las expresiones sindicales no les permiten quedarse a laborar y en algunas ocasiones, como decíamos, esas asignaciones no son aceptadas con violencia. Aquí tenemos el evento de asignación de plazas el 6 de septiembre del 2022. Si todos los demás son temas sensibles, temas que deben ser atendidos con una gran responsabilidad. Imagínense lo que significa el no atender educación especial de la manera que tiene que ser correcta y no es hacer la diferenciación, pero no hay sensibilidad en ninguno de los niveles. En educación física de igual manera, aquí sí tenemos un conflicto un poquito más grande, ya que no tenemos claves para asignar, por ejemplo, en todo lo que se refiere a Tierra Caliente, todas las que son las escuelas de la zona 3, que es conocida de esa manera. Sin embargo, estamos implementando otras acciones para poder redireccionar esta parte. ¿A qué me refiero con otras acciones? Hay algunas que tendremos que esperar, por ejemplo, los tiempos. En general, los maestros se jubilan en el mes de diciembre y eso lo que nos permitirá es tener más espacios que podemos asignar a más egresados normalistas, de tal forma que pueden notar que este gobierno está haciendo todo el esfuerzo para asignar las plazas de manera correcta, solamente que se estaba acostumbrado a que se asignaban de un día a otro sin la normatividad, sin la regularidad, y por eso es que el sistema educativo tiene un problema impresionante en todo un desorden que genera mucho mal y muchos daños a los niños, a las niñas y a muchos maestros que quieren hacer las cosas bien. La siguiente, por favor. De igual manera, lo que señalábamos, los sindicatos promueven la no entrega de las plantillas, que ya explicaba en un principio qué era la plantilla, es este documento que para nosotros es fundamental para realizar el trabajo. A través de la plantilla nosotros podemos identificar los faltantes o los excedentes de personal, los movimientos que no son autorizados por la instancia oficial de personal, el número de alumnos, la posible ampliación o reducción de los grupos con los que cuenta cada escuela, comentar que también por indicaciones de expresiones sindicales, después no se sube a una plataforma, que es conocida como la 911, donde registramos el número de alumnos, y eso lo que implica es un daño para los niños, porque pues no son niños que puedan participar por una beca o que no puedan recibir sus libros de manera puntual, y muchas otras cuestiones que van derivadas justamente de no tenerlos registrados en la estadística que se envía a la federación. En el caso, por ejemplo, de secundarias técnicas y generales, pues ahí conocemos la relación de horas que tiene cada uno de los maestros, así como las asignaturas a las cuales él está atendiendo. Y bueno, lógicamente, que nosotros tengamos la certeza de que estamos pagando la gente que está trabajando. Entonces es fundamental. Si nosotros no hacemos esta lucha contra la corrupción, esta lucha por tener la información y recuperar la rectoría de la información, nosotros incluso nos estamos dando un balazo en el pie. ¿Por qué? Porque recibimos recursos de la federación que es auditado, y el nosotros generar acciones que van en contra de la norma, acciones por los chantajes o por las amenazas, pues lógicamente eso nos traería un retroceso en todo el trabajo que ha hecho el gobernador en las gestiones con respecto a tener el pago puntual, pero sobre todo que no estamos dando certeza de la aplicación y la aplicación de los recursos federales y estatales. Entonces, como ustedes pueden ver, la Secretaría de Educación, con la gran cantidad de presupuesto que año con año recibe, esa es la gran responsabilidad que tenemos, que llegue a donde tiene que ser, que se aplique de la manera correcta, de tal forma que los niños tengan no solamente las clases, sino que podamos buscar dignificar los edificios escolares, que podamos entregarles los útiles escolares o todas aquellas cuestiones que hacen y dignifican la educación de los niños. Con respecto al tema de Huesicam, existen diferentes procesos donde los docentes trabajan, pero y de igual manera nosotros los realizamos, pero existen las amenazas de los grupos sindicales.
Por ejemplo, ahora que hablamos de los procesos de cambios, que señalábamos que hubo 344 cambios autorizados, formales, hubo otros que nosotros no los reconoceremos. Se les entrega una orden de adscripción, que fueron las que sustrajeron de manera violenta con el funcionario, pero después de eso se les entrega otro documento que es la toma de posesión ya cuando se presentan en la escuela, y ahí es donde ya de nueva cuenta no les permiten el ingreso a los maestros y los dejan en indefensión. En este sentido, comentarle a todos los maestros que han participado, que participan y que participarán, la Secretaría de Educación tiene clara la indicación que nosotros acompañaremos en todo el camino de estos procesos, de tal manera hacer respetar este derecho, pero sobre todo respetar que están trabajando por el bien de los niños y de las niñas, enderezando el camino de la Secretaría de Educación en todas estas cuestiones que no son las correctas, que no son las adecuadas y que cuesta mucho trabajo porque estamos luchando con la resistencia al cambio de una dinámica que venía trabajándose durante muchos años, durante mucho tiempo, y es porque lo hemos sufrido y lo hemos vivido y diariamente nos levantamos con el compromiso claro de hoy cuál es nuestra tarea. Hoy tenemos que hacer que este proceso culmine bien, hoy tenemos que escuchar a los padres de familia en las quejas que tienen, porque hay muchas cosas que hacen falta por hacer, pero que tengan la certeza de que en la Secretaría de Educación escuchamos, accionamos, analizamos el problema, ejecutamos para resolver, pero conforme a la norma. No de un día para otro vamos a generar ese cambio, pero poco a poco lo estamos realizando y lo podemos ver porque hemos generado muchos cambios importantes en la Secretaría que han generado que la gente, que los maestros se estén acercando más a nosotros y estamos recobrando esa confianza. Aquí podemos ver justamente el pago de la nómina educativa, que va relacionado con otro proceso que estamos transparentando. El asunto de cuántos maestros cobran con cheque, cuántos maestros cobran con tarjeta, de tal manera que los afectados ahorita por la toma de la Secretaría de Educación es el 25%, ya que no hemos podido imprimir los cheques y lógicamente tampoco hemos podido distribuirlos, aunado a ello todos los trámites administrativos que están detenidos. Ahí tenemos el número de plazas, el número de cheques que se imprimen, el número de personas a que equivale esta acción, de tal forma que ahorita podemos decir que hay 32,047 personas afectadas por la toma de la Secretaría de Educación, únicamente hablando del pago de la nómina educativa. Y bueno, esto sería de forma general lo que tenemos nosotros ahorita que informar en la Secretaría de Educación. Se encuentran todos los niveles de tal forma que si hay alguna estadística o alguna cuestión que vaya relacionada con estos temas, pues estamos a sus órdenes para poder contestar, señalando que buscamos las alternativas para la asignación de las plazas de manera normativa y de acuerdo a la necesidad del servicio. Señalarles a todos los egresados que estamos en esa misma sintonía de abrir las puertas, de escuchar, para poder avanzar de manera concreta y que no es necesario dañar a la ciudadanía como se ha hecho, dañarla en todos sus sentidos. De igual manera, invitar a los maestros a que se sumen al trabajo que tiene que ver con toda la limpieza de la Secretaría de Educación, hablando en términos de los procesos administrativos. Estamos a sus órdenes. Gracias, secretaria. Pues pasamos a la participación de los medios de comunicación. Pati Espinosa, de Qué Buena. Buenos días, secretaria, funcionarios. Primero, si me podría nada más decir cuántas plazas son en total las que se van a estar entregando la siguiente semana. Y también otro tema que sigue pendiente es el tema de la federalización de la nómina educativa. Ya está el tiempo encima, cómo se está trabajando ya con la llegada de la nueva titular de la SEP. ¿Es un hecho ya para el 2023 o todavía tenemos que esperar, o bueno, los maestros tendrán que esperar algún tiempo más? El tema de la federalización de la nómina va relacionado con el trabajo que nosotros tenemos que realizar en la Secretaría de Educación conforme al reordenamiento administrativo, con el reordenamiento financiero, organizacional, porque lo que la federación nos exige es la certeza de que el dinero que se aporta al Estado
se aplica correctamente, ya que en otros ejercicios pues no se hacía de esa manera. Por eso el otro día me preguntaban, por ejemplo, el tema de la emisión de los certificados, si tenía que ver con la federalización. Todo tiene que ver con la federalización, desde el reordenamiento de los trámites o los procesos. Tenemos 87 procesos administrativos en la Secretaría de Educación que son los más recurrentes. En este sentido, hemos puesto candados, por ejemplo, a la emisión de documentos, que también tiene que ver con la federalización, porque da certeza de la asignación de plazas, da certeza de que las órdenes de adscripción son las originales, de que el personal que mandamos a las escuelas son los que tenemos que enviar. Entonces, la federación lo que nos exige es que avancemos en el reordenamiento administrativo. Mientras las expresiones sindicales nos sigan poniendo pues vamos a decir en cierta manera, obstáculos, va a ser muy complicado que nosotros demos al 100% esa claridad de la aplicación de los recursos. Pongo otro ejemplo, hay escuelas donde hay asignación de 3 directores, por ejemplo. Hay personal en la Secretaría que tiene 50 horas en términos administrativos. Y bueno, te puedo seguir poniendo más ejemplos. Personas que desgraciadamente fallecieron que siguen cobrando en la Secretaría. Por ejemplo, hay otros que hemos retenido el pago. Por ejemplo, ahorita te pongo otro ejemplo de 144 personas que ya están en jurídico para ya eliminación de su plaza, porque hay algunas irregularidades que detectamos, pero que no se presentaron durante 3 meses. Entonces ya están en jurídico y esas 144 espacios de plazas que vamos a recuperar son asignadas de manera clara, transparente a los profesores egresados de las diferentes generaciones. Entonces, sí, ya nosotros hemos estado entregando toda la información, tendremos reuniones en lo posterior, todavía estamos a tiempo del paquete financiero y tenemos que seguir entregando los resultados a la federación, de tal manera que pues les demos certeza en esta sintonía. Pero 2023 es el año ya para la federación. Esperemos que sí, es dependiendo el trabajo que nosotros estemos dando, los resultados que nosotros realizamos. Día a día lo hacemos y nosotros lo que esperamos que aunque sea de manera paulatina pues podamos avanzar, pero es un trabajo que genera un gran compromiso y que lo hemos estado haciendo contracorriente, pero que se está realizando. El hecho es de que ahora el ingreso a las normales ya no, ustedes tienen claro cómo fue, las asignaciones de plazas ya no son automáticas, eso da certeza de que no hay desperdicio o no hay desvíos de recursos en asignaciones o pagos a maestros que no existen o que se aplicaron y que nunca fueron a trabajar, ¿no? ¿Y de las plazas que van a entregar esto? Eso depende de cada uno de los niveles. Por ejemplo, aquí está preescolar, pero quien tiene claras las cifras aquí es el maestro, el licenciado Hans, que es el responsable de UCICAM. Entonces, si nos puedes ayudar ahí con las fechas y demás. Buenas tardes, medios de comunicación, compromiso, secretaria. En cuanto a las fechas para la asignación de plazas, empezamos el sábado 9 de la mañana con el nivel de preescolar. Estamos todavía, cerca de 500 plazas, maestra. 554 vacancias para ofertar a los maestros, que de 542 me parece que tenemos. Seguimos el domingo 5 con el nivel de primaria, también con una cantidad de 573 participantes, casi cubriendo la totalidad también en las vacancias. Seguimos el lunes con educación especial. Igualmente son, me parece, 42 participantes, se cubren todas con las vacancias. Se ha hecho un trabajo por instrucción de la secretaria de cubrir esto de la problemática de las vacancias no reportadas y hacer un análisis junto con la Dirección de Planeación por medio de los niveles. A lo mejor por eso un poquito muy apegados al inicio del ciclo escolar. Seguimos con el viernes 9 con educación física. Tenemos 126 maestros y también una cifra similar para cubrir la totalidad de las vacancias. Quedarían algunos afuera, dependiendo todavía en el análisis del archivo que tenemos nosotros para los expedientes conformados.
El día miércoles tenemos también un proceso de horas adicionales que por instrucción de la maestra Yaraví, de la doctora Yaraví, se llevaron a cabo también la revisión de la vacancia que no fue reportada, que los niveles pasaron, que planeación cuadró y se validó con la misma dirección por la omisión de reportar y que había una denuncia por los maestros de no reportar la vacancia real, pero esto venía desde las mismas direcciones, de las mismas supervisiones. Se salvó, doctora, se está haciendo el evento, el miércoles es 8, me parece, 7, y lunes 6 de septiembre es educación especial, disculpen, y finalizaríamos sábado y domingo con secundarias, también con una cantidad de 102, me parece, 103 dividido entre los dos niveles. 45 de telesecundarias, perdón, y una oferta por ahí de 5.500 horas aproximadamente. 2.060 horas aproximadamente, porque estas no se asignan por plaza, sino que se hacen paquetes de horas para que los maestros elijan. Muchas gracias, doctora. Con permiso. Ahí la información es verídica dependiendo la información que nos reportó cada uno de los niveles, que a su vez se los entregan pues los directores de las escuelas, que en muchas ocasiones por indicaciones de expresiones sindicales no reportan esos espacios. La vacancia son los espacios que tenemos en las escuelas. ¿Por qué? Porque ellos mismos hacen esos cambios de manera irregular. Entonces, a veces hay más espacios en algunos otros lugares, pero no están reportadas, igual que no se reportan algunas otras cuestiones, pues para seguir con el tema de los negocios por debajo del agua. Continuamos con Celic Mendoza, de Monitor Expreso. Gracias, secretaria. Precisamente hace unos momentos inspectores y directores de secundaria pues denunciaban muchas irregularidades en este sector y sobre todo también dicen que hay fallecidos que tienen 1 año sin ser cubiertas estas vacantes. ¿Es omisión de ellos, es omisión de ustedes? ¿Qué tanta irregularidad hay en estos sectores? Y también acusan de que esta toma que hay en la Secretaría de Educación es para obligarlos a cobrar por tarjeta, que me responda a esta situación, y que los folios de egresados normalistas nada más se dan a conocer por números, los que tienen derecho a estas plazas, y que no por nombres. Entonces dicen que eso da irregularidad en el proceso, que porque ustedes pueden meter gente ahí en estos espacios de plazas. No, eso es imposible. Los egresados normalistas se registran en una plataforma que no solamente es estatal, sino que va direccionada a la federación. Si tienen un folio, tienen un número que identifica a cada uno de los participantes, pero nosotros no podemos meter mano en esto. Eso viene desde la federación, es imposible poderlo hacer. Y se establece una lista de prelación, una lista ordenada donde vamos asignando de acuerdo al número que sacó cada uno de los egresados. Eso es imposible, no se puede. Además, aunque lo quisiéramos hacer posteriormente, cuando se realizan los pagos, eso no cuadra desde FONE, desde México. Sí, tiene que aparecer porque se suben en otras plataformas para cuadrar todo el proceso, de tal manera que si alguien quiere meter a alguien por trampa o por la razón que sea, después no va a tener el pago correspondiente. Entonces eso nosotros no lo estamos realizando. Sí hay irregularidades, pero no es generada por la propia institución. Como bien lo comentaba el licenciado Hans, titular de la UESICAM, no se reportan esos espacios que hay en las escuelas a través de las plantillas, por eso las esconden, ¿sí? Porque no las reportan, ellos mismos solventan esos espacios de manera irregular, con cobros o no. Eso tendríamos que seguir haciendo las investigaciones correspondientes, y para eso necesitamos la suma de las opiniones de gente que ha sido, dijéramos ahí, engañada en estos trámites, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta? De que si la toma es para obligarlos a cobrar por tarjeta.
Bueno, creo que tenemos cierta edad y cierto profesionalismo todos, y más en el sector educativo hay una gran responsabilidad y un compromiso. Creo que desde el momento que se usa la parte obligación, entonces no se hace el trabajo de manera sensible y con vocación en el sistema educativo. Y eso es lo que requerimos, gente que tenga sensibilidad, que tenga compromiso, que tenga vocación, porque no estamos en una acción o en una responsabilidad que no tiene que ver con la transformación de cualquier estado, de cualquier país. Estamos en el sistema educativo y recordemos que quienes formamos parte de la Secretaría de Educación somos el ejemplo de muchos niños, de muchas niñas. Así es que yo los invito a hacer lo correcto. Efectivamente, cada quien se daña de acuerdo a su propia decisión. Ahorita, como vuelvo a repetir, 76 maestros de cada 100 cobran por cheque, solamente hay un 25% que no está todavía tarjetizado y son quienes están siendo afectados. Evidentemente hay algunas comunidades donde se tendrá que hacer algunas otras alternativas por el acceso a los bancos, pero como vuelvo a repetir, hemos estado buscando todas las estrategias para que haya más razones de trasladarnos de cheque a tarjeta. Y tan es así que se ha dado la apertura para que cada quien elija en qué banco quiere que se le deposite. Entonces yo invitaría a no utilizar palabras que lo único que hace es acusarse a sí mismo. Gracias. Siguiente pregunta y la última, José Antonio Zamudio de Exeni. Gracias, doctora, muy buenos días a todos. Dos preguntitas. Decía que son más de 1,000, no sé si eran 1,000 o 1,500 niños sin clases esta primera semana. ¿Cuánto equivale a docentes? Dice que ya se han levantado actas. ¿Cuántas actas estaríamos hablando y en qué consisten las sanciones? Y la otra es en relación a cuando se está dando este cambio de nómina de cheque a la tarjeta bancaria. Se detectó esta semana que hubo, si mal no recuerdo, 120 casos en donde los cheques no han sido cobrados, no han sido reclamados. Eso nos habla de que entonces ahí está pasando algo, ¿no? O son fantasmas o ya fallecieron, pero más allá de eso, entonces también cuál sería la corresponsabilidad de ustedes, porque obviamente el que lo emite, el que lo manda, sí. Todo eso. Gracias. Sí, con respecto a estas 144, son 144 los que tenemos ya en jurídico ya van a perder su plazas o espacios que serán asignados a los nuevos maestros que están en espera justamente de estas asignaciones. En este sentido, sí tenemos una gran responsabilidad el no buscar la transparencia o la aplicación correcta de los recursos. Sí es una gran responsabilidad y podemos ser acreedores a observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Como bien lo señalamos, tenemos una gran responsabilidad y seguimos trabajando en este sentido. Lo que hacemos es que a través de la información que recopilamos de las plantillas que hemos podido a tener acceso, pues detenemos el pago a aquellos que no están de manera regular. Entonces, eso lo que implica es que el maestro tiene que venir a confirmar con sus documentos que está formalmente o normativamente asignado a esa escuela. Si no aparece, pues quiere decir que no existía el maestro o que 1000 razones que podemos encontrar. Eso es lo que hemos estado realizando, ¿no? Todas estas acciones. En cuanto a la pregunta referente a de los maestros, tenemos el número, son 300 escuelas en todo el estado, las que no regresaron. Comentar que ahí también tiene que ver las expresiones sindicales. ¿Qué quiere decir esto? Que durante esta semana realizaron acciones o actividades que ellos mismos establecieron, no tenemos pruebas de ello y que regresarán hasta el día lunes. Sí, con eso pues hace una afectación de que los niños no regresaron después de tanta necesidad que tenemos después de 2 años de pandemia. Y las acciones que se realizan ya nos enviaron el nombre de las escuelas. Si cada nivel reportó el nombre de las escuelas, se mandaron justamente planeación, estableció ahí cuáles son las escuelas y cuál es la plantilla de esa escuela para posteriormente enviarlas a jurídico, a la dirección de personal para que se hagan los descuentos correspondientes de acuerdo a los días que no se trabajaron. Todo ese trabajo pues se hace en coordinación con las direcciones de servicios regionales, tenemos 10 en todo el estado y son ellos quienes nos están informando de manera semanal, en este caso pues ya ha sido diario, cuál es el regreso a clases de las escuelas. ¿Pero son 300 maestros también? 300 escuelas. Estamos recopilando esa información. Secretaria, vamos a agregar una pregunta más de Manuel Guevara, 90 grados.
Gracias. Secretaria, preguntarle, nos comentaba al principio que los maestros en su mayoría quieren estar trabajando en ciudades o zonas más urbanas. ¿Cuál sería la posible solución para pues ocupar las aulas de zonas como Aguililla, Tepalcatepec, Cualcomán, las zonas descentralizadas? Porque a final de cuentas, pues retirarles la plaza sigue manteniendo el problema, ¿no? ¿Cuál sería la posible solución o cómo se está trabajando en esas zonas? Lo hemos estado solucionando con los maestros de las mismas zonas. En la lista de apelación hay personas que ellos mismos deciden irse a los lugares de origen, ¿no? Bueno, en este caso, Aguililla o toda la costa. Entonces, de esa manera lo hemos estado solventando, con la elección de cada uno de los maestros al lugar de origen. Algunos otros, pues es el tema de los contratos que se establecen por tiempo determinado, 6 meses, que eso también nos ayuda precisamente a solventar esta parte, ¿no? Esta parte de la falta de maestros. Buscamos todas las estrategias posibles de tal manera que las escuelas se encuentren cubiertas, pero como ustedes ven, el obtener toda la información que nos permita cuadrar, pero sobre todo que el maestro sí vaya a tener su sueldo, su salario, pues en tiempo y forma, es prioridad para nosotros, así como que cumplan con el trabajo que tienen que hacer con los niños y las niñas, que eso es lo prioritario. Entonces, con esta pregunta que es muy ad hoc, lo que volvemos a señalar es que nosotros buscamos todos los espacios a través del reordenamiento administrativo, de verificar qué fue lo que pasó en cada una de las escuelas con las asignaciones para tener la información real, porque vemos documentos que parecen muy hermosos, muy bonitos, pero en la realidad o en la práctica no tiene nada que ver con lo que tenemos directamente registrado. ¿Cómo? Sí, tenemos, por ejemplo, en primaria tenemos un faltante de 551 maestros, en preescolar nos hacen falta 228, preescolar, primaria, 551, en secundaria. 45 en telesecundaria. 45 maestros en telesecundaria y… 103 en normatividad. 103 en la normatividad, me falta educación física, ¿cuántos nos faltan? 180 maestros, ¿que me falta algún nivel? No. Ya estamos bien ahí. Entonces, donde tenemos más faltantes en primaria, 551 maestros. Sí, si sumamos todos los niveles, sí. Sí, lo que hacemos en mesa de trabajo es que identificamos, por ejemplo, lo tenemos identificado por municipio, ¿sí? Cuáles son los municipios que nos hace falta, cuántos maestros de cada nivel, y con eso identificamos lo que nosotros tenemos en la información que nos reporta la dirección de personal, y cuadramos. Entonces vamos asignando de acuerdo a los faltantes de cada uno de los niveles. ¿Cómo? Sí, el ejemplo que poníamos acá cerca de Ciudad Hidalgo, donde se asignaron 20, faltaban 23, asignamos los 23 y solamente una persona accedió, solamente una persona tuvo la sensibilidad de cubrir en aquel espacio. Agradecemos a los medios su participación en esta rueda de prensa. Pues tenemos en todos los municipios, por ejemplo en Zaguayo, en Zaguayo tenemos por ejemplo un faltante de 60 maestros, tenemos también, por ejemplo, en Pajacuarán teníamos 8 maestros, de preescolar 10, entonces va variando dependiendo, pero algunos que son foco rojo, por ejemplo, es Zaguayo con 60 maestros, teníamos Aguililla también, Aquila, que son con números más bajitos, pero en todos los municipios nos hacen falta maestros. Claro, algunos son foco rojo por la falta de estos grandes números que te comentaba, ¿no? Por ejemplo, Zaguayo 60 en un sector. Gracias, compañero. No olvides suscribirte a mi canal. Y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.